Hay ciertas cantidades que no se pueden expresar solamente como un número real, sino que tienen además de la magnitud una dirección, como la fuerza o como la velocidad. Y para eso normalmente lo que hacemos es representarlo como un segmento de recta dirigida. Y a eso le vamos a llamar vector. Un vector siempre va a tener un punto inicial y un punto final, un punto terminal. Entonces, el vector tiene también una magnitud. Por ejemplo, si este es el punto P con unas coordenadas, este es el punto Q, el segmento de recta PQ, es el vector al que nos estamos refiriendo. Y cuando lo trabajamos en un plano cartesiano, ese vector, cada punto, tanto el punto inicial como el punto terminal, va a tener unas coordenadas. Por ejemplo, si nos encontramos en el primer cuadrante y tenemos un vector que sale del punto 0,0 hasta el punto, digamos, 2,2, este vector va a tener evidentemente una magnitud, y esa magnitud nosotros la podemos considerar utilizando la fórmula de la distancia. Este es el punto P, que tiene coordenadas 0,0, este es el punto Q, que tiene coordenadas 2,2, y entonces la distancia PQ, o el segmento de recta PQ, ya ustedes lo han trabajado anteriormente, sería la raíz cuadrada de 2 menos 0 al cuadrado, 2 menos 0 sobre el eje X, más la distancia de 2 menos 0, el eje Y, ¿verdad? 2 menos 0 al cuadrado, que en este caso sería la raíz cuadrada de 8. Esa es la magnitud. La magnitud juega un rol fundamental cuando trabajemos con vectores. Pero supongamos ahora que tenemos otro vector que tiene exactamente la misma dirección, pero que va del punto M en 0,2, o sea, exactamente sobre el eje Y, al punto N, que se encuentra en 2,4. Este es el vector MN. Si nosotros buscamos su magnitud, la magnitud sería 2 menos 0 sobre el eje X al cuadrado más 4 menos 2 sobre el eje Y, que sería la raíz de 8. Si nos damos cuenta, tanto el vector P como el vector Q tienen la misma magnitud. Y no solamente eso, podemos, de manera intuitiva, podemos verificar que el ángulo θ que forma el vector con el vector MN con la recta horizontal es exactamente igual al ángulo alfa que forma el vector. Estamos hablando de que ambos segmentos de recta tienen la misma pendiente. Eso se puede verificar fácilmente con la fórmula de la pendiente. En este caso M, la pendiente de PQ, el segmento PQ, sería igual a Y sub 2 menos Y sub 1, la coordenada del eje Y del punto terminal, que es 2 menos, que la pendiente es equivalente a la tangente del ángulo que forma la recta con la horizontal. Pero en fórmula de buscar la pendiente sería M, la pendiente M del punto PQ sería igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1 del segmento de recta PQ. Y2 se trata de la coordenada Y del punto terminal, o sea 2 menos 0 sobre, eso en el eje Y, ¿verdad? 2 menos 0 sobre 2 menos 0, el eje
x, x2, 2, x1, 0, y eso da pendiente 1. O sea, estamos hablando de 45 grados. Igual la pendiente de mn, de la recta mn o del vector mn, 4 menos 2 sobre 2 menos 0 es igual a 2 sobre 2, que es igual a 1. De modo que tanto la magnitud como la pendiente de ambos vectores es idéntica, por lo que se trata de vectores equivalentes. Es un concepto muy importante que tenemos que tener presente cuando trabajemos con vectores. Dos vectores son equivalentes si tienen la misma magnitud y tienen la misma dirección. Representan. Quedémonos por ahora con esa misma representación de segmentos de recta de los dos vectores con los que estamos trabajando. El segmento de recta mn va a representar un vector que por conveniencia momentánea le vamos a llamar mn, y el segmento de recta pq también representa otro vector pq. Sin embargo, la forma más tradicional de representar un vector es a partir de sus componentes cartesianas. Y para eso nosotros podemos escribir, por ejemplo, el segmento de recta pq va a representar un vector que ahora le vamos a llamar q, normalmente en negritas, pero aquí le voy a poner una pequeña recta arriba de la letra para hacer referencia a que se trata de un vector. El vector u como la diferencia entre el punto terminal 2,2 menos el punto inicial 0,0. Como ustedes saben, se presta componente a componente, o sea, sobre el eje x 2 menos 0, y el vector unitario sobre el eje x es el vector unitario sobre el eje x, más, porque 2 menos 0 es positivo, 2j. Luego tenemos el vector mn, el segmento de recta mn representando otro vector que es el vector b, igual en negrita, que sería la diferencia entre el punto terminal n, 2,4, menos el punto inicial m, 0,2. Como usted reste, 2 menos 0, 2, y 2 menos 0, ¿verdad? Más 4 menos 2, 4 menos 2 en j, 2j. Y ahora nos damos cuenta de lo que decíamos anteriormente. El vector u es este vector que tenemos aquí, y este es el vector b. El vector u es igual a 2i más 2j, y el vector b es igual a 2i más 2j. Y ahora se comprende más fácilmente por qué hablábamos de equivalencia entre ambos vectores, siempre y cuando teníamos la misma magnitud y la misma dirección representada por la pendiente del segmento de recta o por el ángulo que ella forma con la horizontal, porque la pendiente es la tangente de ese ángulo. Vamos ahora a trabajar con dos operaciones con los vectores. Vamos a definir la suma de vectores y la multiplicación de un vector por un escalar. Asumamos que nosotros tenemos dos vectores. El vector u, cuyas componentes cartesianas son u sub 1, u sub 2, o si lo quieren escribir como u sub 1 en i más u sub 2 en j, donde u sub 1 y u sub 2 son dos escalares, dos números, y el vector b, que tiene componentes b sub 1, b sub 2. No voy a, se puede escribir como dijimos aquí, b sub 1 y más b sub 2, b1 y b2 son números. Ahora también definamos un escalar k, un número real. Se define la suma de dos vectores como u más b es la suma de las componentes cartesianas de u. Fíjense que u era u1, u2, y b era b1, b2, de modo
que el vector suma u de u más b, que le vamos a llamar w, va a ser u sub 1 más b sub 1 en i más u sub 2 más b sub 2 en j. Es decir, vamos a sumar componente a componente. También se define la multiplicación por un escalar de la siguiente manera. K escalar por el vector b va a ser igual a K multiplicado por B1 en I más B2 en J. En este caso, como K es un escalar, se multiplica K por cada uno de los componentes. Así que el vector resultante, KB, que le podemos llamar Z, va a ser igual a K B1 en I más K por B2 en J, donde B1 y B2 son números reales, es decir, son escalares. Fijémonos en un detalle que no se ha mencionado, pero que queda implícito, y es el concepto de resta. Pues, si nosotros consideramos el vector b igual a b1 y más b2 en j, podemos considerar el vector menos b igual a menos b1 en i más b2 j, que sería igual a menos b1 en i menos b2 en j. Y ese nuevo vector menos b se podría sumar con un vector u. ¿Qué pasaría si sumamos el vector? He continuado esto. Si sumamos el vector u más ese nuevo vector menos b, estos son vectores, no son escalares, pues tendríamos los componentes de u, que son u sub 1, u sub 2, lo estoy escribiendo de manera cartesiana, u sub 1 más u sub 1, u sub 2, y menos b sub 1, b sub 2. ¿A qué sería igual eso? Vamos a decir que ese vector se llama omega. El vector omega igual a u más menos b sería igual a u sub 1 menos b sub 1 en i más u sub 2 menos b sub 2, porque este es negativo, hay un error, menos b sub 2 en j. ¿Por qué es necesario tener definida la multiplicación por un escalar para hablar de inverso aditivo? Bueno, porque el inverso aditivo del vector b es el producto escalar de menos 1 por el vector b, que va a ser el vector menos b. ¿De acuerdo? Y como usted suma el vector u y el vector menos b, usted obtiene un vector que es equivalente a la resta de u menos v o menos b. Estas son las propiedades de la suma de vectores y de la multiplicación de un vector por un escalar. Lo primero es que la suma de dos vectores es conmutativa, por lo tanto, u más b es igual a b más u. Un vector u más el vector 0, no se puede confundir el vector 0 con el número 0. El vector 0 tiene componentes cartesianas 0, 0 o 0i más 0j. ¿De acuerdo? La suma de u más el vector 0 es igual al vector u. La suma de vectores es asociativa, o sea que u más b más w es igual a u más b más w. Es decir, que da lo mismo si usted primero realiza la suma de u y b
v, de u y v, y después adiciona w, antes si usted suma u más b chica, ¿verdad? Más w. O sea, b corta y w primero y luego adiciona u. La cuarta propiedad es la que establece que existe el inverso aditivo. Hay una existencia de inversos aditivos. Por lo tanto, como hay inversos aditivos, la suma de u más su inverso aditivo, que como explicamos anteriormente resulta de multiplicar el vector u por menos 1, siempre es el vector 0. Esto es un vector, no es un número 0. La multiplicación de un escalar por el producto de un escalar por un vector es idéntica a la multiplicación de los escalares por el vector. La multiplicación de un vector por una suma de escalares es distributiva, o sea que es igual a c por el vector u, en este caso c más t, siendo c y d escalares por el vector u, es idéntico a multiplicar c por el vector u y sumar d por el vector u. Existe la identidad en la multiplicación por un escalar, de modo que esa identidad es el escalar 1. 1 por u es igual a u. Y también existe el elemento absorbente, que es el 0, el número 0, no un vector. Y 0 por u es igual al vector 0. O sea, 0i más 0j, que es el vector 0. Luego, la multiplicación de un escalar por dos vectores también es distributiva y es igual al producto del escalar por el primer vector u más el producto del escalar por el segundo vector v. O la magnitud del vector, que resulta de la multiplicación de un escalar por el vector v es igual al valor absoluto del escalar por la magnitud del vector v.